Bienvenidos a nuestro canal de salud alimentaria, NutriSalud, con Karina Gómez y Jazmín Gutiérrez. Buenos días. En el podcast de hoy hablaremos sobre la inseguridad alimentaria. Y para esto nos acompañan las investigadoras Jessica Ruiz, Vanessa Elira y Jocelyn Durán, 3 expertas en investigación que nos ayudarán a profundizar un poco más en este tema. Buenos días, es un gusto para nosotros estar aquí hoy con ustedes y poder platicar sobre este tema que es de sumamente importancia hoy en día. Y muchas gracias, Cari y Jazz, por habernos invitado. Nosotras encantadas de compartir nuestro conocimiento en cuanto a este tema que consideramos de vital importancia, debido a su fuerte influencia en la salud de la población y los factores de riesgo que esta contrae. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Para comenzar, ¿nos pueden platicar un poco acerca de lo que es la inseguridad alimentaria? Bueno, primero para entender este término debemos de conocer qué es la seguridad alimentaria y según la FAO la define como las personas que tienen el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Bueno, entonces se podría decir que la inseguridad alimentaria es cuando las personas no tienen acceso a todo lo anterior ya mencionado. También es importante destacar que el panorama de la seguridad alimentaria en México se aborda a partir de 4 pilares que lo componen, como es la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos y estabilidad de la oferta, así como desde las 2 caras de la malnutrición de México, que es la obesidad y la desnutrición. Claro, además la inseguridad alimentaria trae consigo consecuencias graves en la población. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado, la desnutrición es una consecuencia severa de esta problemática que ha tenido diferentes causas, tales como el insuficiente acceso físico a los alimentos, el acceso económico insuficiente de los alimentos y la utilización de estos mismos. Y bueno, mis compañeras les van a explicar con más detalle cada uno de estos aspectos. Bueno, hablando del insuficiente acceso físico a los alimentos, compromete a la población de localidades pequeñas y rurales, con una alta presencia de población indígena, presentando los mayores problemas de abasto de alimentos. Esto es debido a la decadencia de la infraestructura de caminos y carreteras para que lleguen hacia ellos y además los pocos sitios de almacenaje de alimentos. Con relación al acceso económico a los alimentos, esto es debido a la insuficiencia de recursos económicos y por tanto se asocia estrechamente con la pobreza. El gasto de los alimentos es proporcionalmente mayor en los hogares de menores ingresos. En cuanto a la utilización de los alimentos, esta causa se refiere al aprovechamiento que tiene el cuerpo de los diversos nutrimentos presentes en los alimentos. Una buena preparación de estos, combinada con una dieta que sea variada y equilibrada, nos brindará a que se eviten problemas de tener una mala nutrición en la población. Y en relación a todo esto que ya nos han platicado, ¿nos pueden mencionar cuáles fueron las circunstancias para que hubiera un incremento en la inseguridad alimentaria en México? Bueno, México tuvo una crisis económica en el 2008, por lo que se desencadenaron factores que impactaron la inseguridad alimentaria, afectando principalmente a la población de los estados de bajos recursos. Entonces, ¿ustedes quiénes consideran que son el grupo social más afectado o vulnerable en materia de inseguridad alimentaria? Sí, Cari, como ya habíamos mencionado anteriormente, las personas que cuentan con inseguridad alimentaria crónica son aquellas que están por debajo de los requerimientos necesarios o que padecen de hambre persistente durante largos periodos.
Esto debido a las reducciones estacionales en cuanto a la producción o abasto de alimentos, que afecta principalmente a la población indígena, y esto con un porcentaje del 33.1%, o a las comunidades que no cuentan con los recursos necesarios adecuados, es decir, la falta de empleo, personas que cuentan con niveles de pobreza extrema. Nosotros también investigamos un poco acerca del tema y encontramos que en la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, clasifica la inseguridad alimentaria en los siguientes niveles. Tenemos entendido que existe una inseguridad alimentaria leve, que esta se presenta cuando se ha experimentado una disminución en la calidad de la alimentación. También existe una inseguridad alimentaria moderada, que esto es cuando hay una disminución de la cantidad de alimentos, y una inseguridad alimentaria severa, que es cuando un adulto o niño no ingiere un alimento en todo el día. Exactamente. Y además, encontramos en porcentaje que en cuestión de inseguridad alimentaria, en la población general mexicana, este es de un 70%, y de este se clasifican en 3 categorías de inseguridad, las cuales ya les mencionó mi compañera Jazz. Por ejemplo, de inseguridad leve tenemos que es un 41.6%, mientras que de inseguridad moderada es un 17.7%. Y de inseguridad severa encontramos un 10.5%. Entonces, ¿qué nos pueden decir al respecto acerca de este dato? Exacto, Carillas. Efectivamente, pues los datos que ustedes nos proporcionan son correctos. Y bueno, esto es para que nosotros hagamos conciencia que este tema de inseguridad alimentaria pues no se debe de tomar a la ligera y debemos de verlo como un problema severo y pues hacer más hincapié en ello. Sí, y agregando acerca de los datos anteriores, tenemos que las principales entidades federativas en México que tienen un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria son, como en primer lugar tenemos a Tabasco con un 25.86%. Le sigue Campeche con un 18.27%, Guerrero con 17.96%, y si nos enfocamos en nuestro estado, que es Guanajuato, con 13.95%. Entonces, si analizamos bien estos datos, podemos observar que la inseguridad alimentaria se presenta con mayor frecuencia en los estados del sur, y esto se debe a que principalmente estos son estados con un mayor índice de pobreza. ¿Y ustedes cuáles creen que son las medidas necesarias que se deben implementar para combatir la inseguridad alimentaria? Bueno, más que nada para erradicar la inseguridad alimentaria en México, se requiere de un diseño de políticas y estrategias que vayan orientadas a asegurar una disponibilidad suficiente, estable, inocua y sustentable de los alimentos. De hecho, pues existen medidas para contrarrestar la falta de seguridad alimentaria en México, creando pues culturas de abastecimiento y mejorando la eficacia en el sector primario. Esto pues en cuanto a sus estados que cuenten con bajos recursos. Entre ellos pues existen programas de comedores comunitarios por parte del gobierno de México que pues se dedican a dar alimento a las personas en cuanto a su nivel socioeconómico bajo. Sí, efectivamente, Vane, pero el gobierno de México implementa medidas para contrarrestar esta problemática, pero estos programas no tienen una suficiente cobertura para todas las personas afectadas, y para ello creemos que se deben de desarrollar nuevas estrategias para satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerable. Bueno, sí, pero también pues hay que tomar en cuenta que para poder lograr un ambiente de seguridad alimentaria, pues México tendría que comprometerse a ser un auténtico potencial económico generador de bienestar social para sus habitantes. Sin embargo, pues esto se requiere que exista una buena gobernanza
y pues que además que tenga la audacia y la capacidad pues de impulsar una transformación institucional que pues garantice la distribución justa en cuanto a las tareas y los beneficios sociales. Efectivamente, y tiene mucha razón todo esto que ustedes comentan, puesto que en México existen muchos hallazgos que aumentan esta inseguridad. Pero bueno, para concluir, la inseguridad alimentaria en México está relacionada con las dimensiones del acceso y el consumo de alimentos, y esta pues afecta a una proporción importante de los hogares mexicanos. En el país, además de encontrar formas de IA en niveles de forma inestables en los hogares, también coexisten problemas relacionados con el estado nutricio, como la desnutrición en los niños, el aunado a la presencia de diabetes, sobrepeso y obesidad en adultos. Y pues esto crea un gran entorno desfavorable para la población. Y también debemos de considerar, y que hemos visto a lo largo de este programa, es que la inseguridad alimentaria es una de las problemáticas que más se presentan y que tienen mayor frecuencia, esto afectando a las poblaciones de bajos recursos en materia de salud y de bienestar. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy y que nos hayan aportado un poco de su conocimiento acerca de este tema. Esperamos volver a tenerlas muy pronto en nuestro canal y pues gracias. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora y en el mismo canal.